Pues, ¿qué? Nada, buenas noches a todos, bienvenidos, ¿no? Mayoría, de los que estamos, somos parte de este estudio bíblico que hemos comenzado. Estoy pensando desde el comienzo del año empezamos con una primera sección, con un curso de introducción a la Sagrada Escritura, ¿no? Que yo compartí, muchos de ustedes estuvieron ahí, algunos otros me he dado la tarea de compartirles por videos para que lo vayan viendo, ¿no? Esta introducción que mira, nos abre un panorama, así como general, básico, ¿no? De la palabra de Dios y de los hechos y de los sucesos y algunos principios y algunos términos que son importantes para cualquier otro estudio, para la profundización, de hecho, de la palabra de Dios, de la palabra de Dios. Entonces, yo invito a los que aún no han tomado pues si lo pueden ir viendo poco a poco. Otra vez, estas clases las hacemos como una vez a la semana, ¿no? Vamos a hacerlo los lunes y eso nos da tiempo como para repasar algunas cosas, leer algunas cosas, para quien quiera profundizar. Estos cursos, estas clases son a un nivel, estoy pensando medio, más o menos, ¿no? Medio. No son básicas ya, no son básicas lo que estamos estudiando. De hecho, muchas de las cosas que yo les estoy compartiendo son cosas que yo he aprendido, ¿no? En mis cursos de Sagrada Escritura, con toda honestidad, a nivel maestría, ¿no? Trato de alguna manera como acomodarlas para que sean un poquito más digeribles, pero muchos conceptos y muchas ideas, pues son de las mismas clases que he recibido, ¿no? A la par de la consulta de varios libros que me ayudan a mí a armar los cursos. Entonces, menciono esto por la cuestión, otra vez, este es un estudio. Por supuesto que yo siempre trato de hacer algunas aplicaciones concretas, espirituales, no quedarnos en los puros conceptos de análisis exegéticos, sino algunas cosas que podemos rescatar, que podemos hacer como más existenciales, más vivenciales acerca de la palabra de Dios. Entonces, después de ese curso comenzamos, ¿no? Por ahí creo que entre marzo y mayo, no, perdón, febrero y marzo más o menos, un curso sobre Pentateuco, que fueron los primeros 5 libros de la Biblia, los primeros 5 libros de la Biblia, y ahorita vamos sobre los siguientes seis. A esta parte de la Biblia se le llama historia deuteronomista. Quiero comenzar diciendo que, bueno, hay un debate respecto a dónde comienza esta nueva sección. Si esta nueva sección que hoy comenzamos con Josué en realidad comienza con el Deuteronomio, y que el Deuteronomio es más bien, esto es a donde se inclinan los biblistas más ahora, como un eslabón, ¿sabes? Especial que une estas dos secciones. Entonces a veces lo echan para un lado, a veces lo echan para otro, ¿no? Una especie de eslabón que une dos partes. Entonces, si de alguna manera quitaran y dijeran que lo que empezamos a estudiar usted y yo hoy comienza con el Deuteronomio, entonces haría del Pentateuco una, un tetrateuco, por decirlo así. Es decir, la Torá sería un libro de 4 libros nada más, ¿no? Génesis, Éxodo, Levítico y Números, ¿sí? Porque el Deuteronomio, el último libro que estudiamos de la Torá, se conecta en estilo y en una serie de cosas con los siguientes 6 libros que son los que vamos a ver ahora. Hay quienes dicen que, bueno, no, la otra opción, opción 2, es que en realidad la Torá no termina para como que no dejemos inconclusa la cuestión de la entrega de la tierra, como que se murió Moisés y no entra a la tierra, es como que un final infeliz, es como que un final no muy grato. Entonces hay quien dice, no, puede ser que también Josué, hay otro grupo de exégetas, puede ser que también Josué forme parte de la Torá, y entonces estaríamos hablando de un hexateuco, de un hexateuco, es decir, de 6 libros, ¿sí?
La hipótesis más aceptada en nuestros días, entre mayoría de los biblistas, ¿no? Yo estoy hablando de algunas partes, es la de una historiografía que abarca desde la entrada de la tierra hasta la salida al destierro. Es decir, del libro de Josué al libro de los reyes. Hablaré con más calma esto. Entonces, una historia que en realidad, sí, o sea, Deuteronomio queda con la Torá y Josué arranca. Y con Josué 1 arranca pues esta parte de la tierra, ¿no? Entonces, el Deuteronomio es en ese sentido como un prólogo, ¿sabes? Es como epílogo de la Torá, aunque suene raro lo que estoy diciendo, es epílogo como el culmen de los otros 4 libros, pero también nos sirve a nosotros como prólogo, como inicio, ¿sí? De esta nueva serie de libros, de esta nueva historia. Y es, por supuesto, ¿no? El Deuteronomio, uh, hasta de cierta manera una clave teológica de lo que sucederá en los siguientes 6 libros, ¿no? Porque en Deuteronomio dice, le dice Israel, ¿no? De parte de, o sea, en la boca de Moisés pone esto, el autor de Deuteronomio, si permaneces fiel a la alianza con Yahvé, si permaneces fiel a la alianza con Yahvé, heredarás la tierra. Si te apartas, la perderás. Si te apartas, la perderás. Entonces, estamos hablando de esta parte de la historia, así que a manera de introducción. Una vez más les recuerdo, si tienen alguna pregunta, pueden ir agregándolas aquí en nuestro chat, las preguntas, y yo al final regreso sobre ellas. También al final de la clase, una clase más o menos de unos 50 minutos, espero, abrimos para preguntas, para comentarios, etcétera. Entonces, pero para que no se le olvide, pues puede irla escribiendo aquí en caso que surja alguna pregunta interesante, y yo regreso sobre ellas. Yo les hago llegar también a los participantes mis notas, bueno, los slides, la presentación, diapositivas de la presentación para que lo tengan y les ayuda. Y también estamos grabando la clase y yo se las comparto entre el día del mañana y el día miércoles para quien guste repasar y también para quien guste compartirla con alguien más. Puede hacerlo. Entonces, eso. Una vez más, varios de estos cursos y algunas de las clases, pues son parte de mis notas en las clases que yo mismo he participado, ¿no? De las clases bíblicas que he tomado, varias de ellas a lo largo de varios años, tiene varios años, ¿no? Hace poquito terminé mi maestría en Sagradas Escrituras, pero hay cosas de aquí que yo tenía de unos estudios previos a estos últimos estudios y he agregado cosas. Estoy enfocándome como que en 3 libros, aunque no únicamente todo lo que estamos viendo es de los 3 libros. Sí hay como, estoy pensando a lo mejor por cantidad un poquito más de estos 3, ¿no? Entonces, uno es este que está aquí, que se llama Recuerda, Recuerda y Vivirás, de Andrea Holdman, una biblista argentina, Andrea Holdman, y dice una introducción panorámica y temática a la historia deuteronomista. Esta no está organizada por libros, pero da varios puntos de interpretación interesantes para los siguientes 6 libros. Entonces, recuerda y vivirá, se llama este librito, muy bueno. Este lo tengo nada más de manera digital, pero también estoy integrando cosas de este libro que se llama Historiografía Deuteronomista, ¿no? Y ahí dice Josué, Jueces, Primera y Segunda de Samuel y Primera y Segunda de Reyes, que son los libros que estamos presentándoles, ¿no? Otra vez, Josué 1, 2 de Samuel, 4, 3 y 4, y 2 de Reyes, 5 y 6. Y este es de Raúl Duarte Castillo. Este libro está muy interesante. Y otro recurso que yo utilizo bastante, ¿no? Porque me gusta cómo interpreta sus notas, es el señor Luis Alonso Schockel, un español, judío español, ah, en esta obra de él que está en 3 tomos que se llama Biblia del Peregrino. Muy buenas introducciones, muy buenas notas al pie de página, ¿no? Este sería
el volumen uno de 3 volúmenes que es la obra, ¿no? Volumen 1, la Biblia del Peregrino. Muy bueno, ¿no? ¿Algún día quiere hacerse de una Biblia más de estudio? De estudio. Esta es una buena, es buena, esta de Luis Alonso Schockel, ¿no? Luis Alonso Schockel. Este, el itinerario, como vamos, nada más para hacer, ¿no? Hemos terminado el Pentateuco y ahora estamos entrando a lo que se llaman los libros históricos, ¿no? Y los libros históricos, vamos a dividirlos en 2 partes, lo que es la historia deuteronomista y lo que es la historia cronista. Entonces, 2 partes, ¿no? Estamos entrando a la primera parte. Yo creo que vamos a hacer ahorita lo que es junio y a lo mejor 1 o 2 lunes probablemente de julio. Y después vamos a hacer un descanso, a lo mejor en agosto, a finales de agosto, principios de septiembre, comenzaríamos historia cronista. Yo les aviso con tiempo, bien cuando estamos dando como que curso y luego como un mes de descanso y luego regresamos, haríamos historia cronista. Es importante entender que cuando hablamos de historia, de libros históricos, y ya le explico un poquito esto, ¿no? No es una historia al estilo actual, no es el género literario histórico como lo entendemos en el siglo XXI, no es así, ¿no? Esto que vamos a entrar a estudiar es más como una narración, un ejercicio de la memoria colectiva de un pueblo concreto, el pueblo de Israel, que está en búsqueda de su identidad y de su pertenencia. Esto que vamos a leer en esta parte de estos 6 libros es un legado confiado a la escritura para ser transmitido a las futuras generaciones. Es más que historia, y esto es importante, una concepción teológica, ¿no? De la historia misma, ¿sí? Una concepción teológica de la historia misma, cómo Dios entra en esta historia, cómo Dios entra en esta historia. Antropológicamente, ¿no? La historia, contar historias, decir historias, armar relatos, es como que muy nuestro, ¿sí? Como muy nuestro, muy humano. Entonces, desde muy temprano, desde los inicios casi de la humanidad, los seres humanos nos hemos reunido en torno a relatos, a contarnos historias, y contar las historias nos hace humanos. Estamos hablando otra vez, desde el inicio, de historias familiares, de leyendas, de mitos, de historias de amor, ¿no? Que estas también son muy socorridas, de relatos o historias sociales, historias nacionales, ¿no? Ah, contar lo que pasa con nuestras vidas unos a otros, es la forma de conocernos a nosotros mismos, de conocernos a nosotros mismos. Narrar nuestras historias es un recurso necesario para ordenar nuestra experiencia vital, para dar sentido a lo que vivimos y para ir construyendo, narrar historias, nuestras identidades, ¿sí? Nuestras identidades. Toda memoria tiene una dimensión social, toda memoria tiene una dimensión social. ¿Por qué? Porque cuando yo cuento algo, hago un relato, siempre en mi relato, primero hay otras personas y luego a veces en mi relato he agregado otro relato, ¿sabes? Como que yo cuento la historia a mis hijos y en la historia de mis hijos sobre mi historia entran pedazos de la historia que me contó mi padre a mí. Y a lo mejor en la que me contó mi padre a mí entran trozos de relatos de lo que le contó mi abuela, por decir alguna cosa. Es decir, toda memoria tiene una dimensión social, abarca otras memorias y se nutre de hecho de otras memorias, Todo grupo humano requiere la construcción y la transmisión de su memoria, puesto que perder memoria o la memoria histórica es clausurar el presente y el futuro. Y quiero decirle, hoy en día, este es un problema súper grande que enfrentamos en la actualidad. Las nuevas generaciones, mayoría, no le encuentran sentido a la historia. Cualquiera que sea esta, la historia del país, incluso la historia de la familia.
Es como desconectarnos, como que las historias han perdido de alguna manera valor, pero otra vez, como dice aquí, como perder la memoria, perder las memorias es clausurar el presente y por supuesto el futuro. No estamos destinados a repetir los errores y a lo mejor no aprender de los aciertos, ¿no? En esta historia, la que vamos a estudiar, nos encontramos ante una narración en la que se mezclan memorias, tradiciones, invenciones, intencionalidades y persuasiones. Es esta historia, la deuteronomista, quiero que lo entienda así como un tejido hecho de múltiples texturas y múltiples colores que se van entrelazando para ofrecernos paisajes, emociones, modelos, mandatos, leyes, imágenes, memorias activas y otras memorias un poco opacas. Hay invitaciones un poquito más moralizantes que nos mueven a la acción, a la reflexión, a la fe, a la esperanza. Entonces, cuando entendemos historia o esta historia que yo quiero contarles o esta historia que vamos a estudiar, ¿sí? Es mucho más amplio, o no sé, más amplio, pero sí diferente que lo que entendemos el día de hoy, ¿no? En nuestra última clase, a manera de resumen, y para que conectemos un poquito lo que yo decía, el Deuteronomio con, ¿no? Le llamamos historia deuteronomista, entonces con los siguientes 6 libros, ¿no? En nuestra última clase hablamos de esto, ¿no? De cómo el Deuteronomio lo podemos dividir en cuatro partes, aquí las tiene, ¿no? La primera parte del capítulo 1 al capítulo 4, un repaso histórico y una exhortación. La parte 2 del capítulo 4 al 11, Dios y su alianza con el pueblo. La parte 3, bastante amplia también, del 12 al 26, pues era una exposición de la ley de una manera nueva, no igual que en Éxodo, sino como una reinterpretación de la ley en unas condiciones distintas. Y en la parte final del libro del Deuteronomio, pues teníamos las últimas palabras de Moisés, ¿no? Entonces, el Deuteronomio, el quinto libro del Pentateuco, precedente a lo que estamos estudiando, y yo lo menciono ahorita porque le digo que es como el prólogo nuestro, es un resumen, ¿no? De alguna manera, algo que condensa en un segundo momento un resumen desde el Éxodo al libro de los Números. Es necesario que a esta segunda generación, estamos hablando no la generación que estuvo en el desierto, sino otra generación, la que llegó a la tierra prometida, o hay quien se aventura a decir que es la generación que ya tomó la tierra prometida, ¿sí? Que está por tomar o que ya tomó, pues que se encuentren las etapas del Moab, que le recontemos, que le reinterpretemos, ¿no? Aquellas cosas. La función de este recuento, de este volver a contar de una manera nueva, tiene una función homilética de enseñanza para reflexionar en la fidelidad de Dios y además la infidelidad del pueblo en el desierto. Nos estamos refiriendo a los padres de las personas que están recibiendo esta historia, a los padres o los abuelos. Sí, entonces la motivación es que esta generación, esta que está escuchando ahora, pues sea agradecida y obediente, que no imiten lo malo de sus padres, de sus padres. La cronología y la geografía en este libro, ¿no? Es como que muy puntual y es muy importante cuando lo interpretamos. Habla que el día 1 del 11º mes, ¿no? Nos dice como que con mucha exactitud, ¿no? La localidad, por supuesto, es lo que se ha llamado, y hasta el día de hoy me parece que todavía se llama la Transjordania, más allá de la Jordania. Entonces, el Jordán que divide, ¿no? Que divide de alguna manera para allá lo que es Transjordania, la tierra de Moab. Porque en este tiempo, esta localidad son muy importantes. ¿Por qué? Porque por esta área, cuando Moisés iba por el desierto, los padres de esta generación se habían rebelado contra Dios y se habían rebelado contra Moisés, ¿no? Por eso, en el capítulo 29 de este libro, a esta nueva generación, Moisés les dirá que, pues, que tienen que renovar la alianza, ¿no? Otra vez el contexto general del libro del Deuteronomio es un contexto milético. Moisés habla en primera persona y retóricamente utiliza la exageración. Lo encontramos en el capítulo 5, versículo 3. Este,
Lo que está haciendo Moisés es actualizando el significado teológico para ellos concretamente. Y hace estas exageraciones como las que encontramos en el 5:3 para evitarles que cometan las infidelidades justo en ese lugar donde sus padres se habían revelado. No cometan los mismos errores. Y les dice, o sea, sus padres, y le pone de más, suena raro, pero le pone de más, pero es como que para evitarles, ¿no? Respecto a la última parte, ¿no? A la cuarta parte que vemos acá, se refiere cuando Moisés va a morir. Y cuando Moisés ya va a morir, yo les dije en la última clase, Moisés ya no habla de maldiciones, ni de si no lo hacen bien les va a ir mal, ni les llama la atención, ¿no? Ya lo hizo, ya les dijo como que escojan, ya les echó todos los rollos posibles. En el capítulo 36, 33, perdón, Moisés bendice. El capítulo 34 del Deuteronomio es una especie de epitafio, como una memoria fúnebre, ¿no? Y dice que al morir, Moisés recibe el título de siervo del Señor. Es un título maravilloso, maravilloso, ¿no? Dice en el capítulo 34 que ya no surgió en Israel otro profeta como Moisés, con quien Dios hablara cara a cara. Súper importante, súper interesante este último párrafo ahí del libro del Deuteronomio. Es decir, aunque la historia de Israel continúa y a Moisés le sucederán muchos profetas, varios profetas más, algunos muy importantes, algunos muy interesantes, algunos impresionantes, quiere decir que el puesto de Moisés en la historia del pueblo y delante de los ojos de Dios, el puesto de Moisés es único por su misión realizada, pero sobre todo por su intimidad con Dios. Este cara a cara, ¿no? Que si lo interpretamos así como que muy sencillamente no nos dice mucho, pero cara a cara, hablar con Dios cara a cara, cosa imposible de conseguir en el Antiguo Testamento, habla de la profunda intimidad, ¿sí? De la relación que tenía Moisés con Yahvé y Yahvé con Moisés. Vamos a ir pues sobre la historia. Ahí están mis dibujitos así como que muy sencillitos, ¿no? Vamos a ir del año 1200, son 600 años de historia, ¿ok? De más o menos el 1200, ve aquí abajo, 1200 antes de Cristo, 1200 de Josué, ¿no? De alguna manera, de Josué, y raro, vamos a comenzar con Josué, la historia de estos 6 libros, y vamos a terminar con Josías, ¿no? Misma raíz del nombre, el rey Josías, la reforma de Josías en el siglo séptimo, siglo sexto, ¿no? En Segunda de Reyes, capítulo 25. Entonces, de Josué a Josías, de Josué 1, ¿no? Entonces, a la muerte del gran Moisés, aquí es donde arranca la historia que vamos a estudiar nosotros. A la muerte del gran Moisés le sucede Josué, quien dirigirá la conquista de la tierra y su repartición entre las tribus. Y antes de morir, ¿no? Parecido a Moisés, Josué, ¿no? Ahorita voy a hablarles de todas estas similitudes entre el uno y el otro en el libro. Antes de morir, pareció Moisés, renueva la alianza en el capítulo 24 del libro de Josué. Vamos a hablar de eso. Posteriormente sigue una época como de decadencia, ¿no? Estoy aquí, entonces la historia de Josué va a ser como que la primera parte de la historia que vamos a empezar a estudiar. Después sigue una etapa como de decadencia y nos referimos a la etapa de los jueces, que más que jueces eran caudillos militares. El último juez, Samuel, es quien introducirá a la siguiente parte importante de la historia, y me refiero a la de la monarquía. Entonces Samuel introduce la monarquía, la de Saúl, y la de Saúl, aquí la de David, ah, que David es el que une el reino, ¿no? El reino, esto lo encontramos en uno de los libros de Samuel. Luego la historia de Salomón, aquí el hijo de David. A la muerte de Salomón, sucede el cisma, aquí lo tiene el cisma, que divide al pueblo en dos reinos, el reino del norte, Israel al norte y Judá al sur.
Ambos continúan, estos dos reinos continúan una historia paralela. Todo esto lo encontramos en los libros de los reyes. Y esta historia paralela, ¿no? Se continúa hasta la destrucción, primero del reino del norte, más o menos en el 721. Hay quien habla del 600 y algo también, y el destierro, ¿sí? Y luego el reino del sur, ¿no? En el tiempo de Josías, esto lo encontramos en Segunda de Reyes 25, ¿sí? Con la caída del reino del sur de Judá, en Jerusalén, en el 586. A esta historia lineal y continua nos trata de narrar la historia de un pueblo durante 600 años. Entonces, 600 años es lo que vamos a estudiar en estas clases. ¿Sí? O sea, toda una hazaña, ¿eh? Conjuntar una historia de 600 años, quien lo hizo, quien lo recopiló, es una hazaña literaria impresionante, impresionante para aquellos tiempos, para nosotros tiempos también, cuando lo analizamos con calma, ¿no? El tema central de estos 600 años, el tema central, el eje, es la tierra, es la tierra. Iremos entonces de la posesión de la tierra a la pérdida de la tierra, literalmente, posesión de la tierra a la pérdida de la tierra, ¿no? Entonces, el don de la tierra, el regarlo, el que cumpla, ¿no? Sí, el que suceda que tomen la tierra, ¿sí? Nos habla del cumplimiento de la promesa de Dios desde Abraham mismo, ¿no? Y la pérdida de la tierra, pues es ejecución de una amenaza que Dios les hizo: si se apartan de mí, pues perderán la tierra, ¿no? Y se cumple. Acá tenemos, y bajo este contexto, estoy pensando moral, esto es importante, quiero que entienda lo que vamos a ir estudiando. Me refiero a la ley de la retribución, que la vamos a ver aquí muy clara. Te portas bien, Dios te bendice; te portas mal, pues Dios te deja tu suerte. Dios te deja tu suerte, por decirlo así, esta idea que se tenía, ¿sí? Esta idea que se tenía, la ley de la retribución. Estas historias, en estos 600 años, no contienen materiales como listas de personas, de oficios, de localidades. Tenemos en estas historias crónicas, anuarios, ¿no? Que tenían que ver con los archivos reales que iban guardando, como qué pasó en estos años. Esto pasaba en mayoría de las culturas antiguas, ¿sabes? Los egipcios tienen estos anuarios, la gente en Mesopotamia tiene estos anuarios, los asirios guardaban estos anuarios como archivos reales, ¿no? Está, por supuesto, lleno de leyendas, ¿no? Hay algunas de las leyendas que se nos cuentan en estos 600 años, en estos 6 libros, en estos relatos, que son pura ficción, y hay otras, muchas de ellas, que tienen una base histórica, base histórica. Hay rasgos legendarios también, hay como una combinación de los dos. O sea, hay leyendas que tienen algo de histórico y hay historias que tienen algo de legendario, ¿sí? Es decir, ciertas cosas legendarias se le adhieren a las figuras históricas. El uso de la hipérbole, esta es una figura de escritura, ¿no? La hipérbole, que es una exageración como recurso retórico, es recurrente. Vamos a encontrar estas exageraciones para resaltar el mensaje, ¿eh? No exagerar por exagerar o por cambiar la realidad, sino porque la finalidad es más teológica. Exagerar termina siendo un recurso para entender el mensaje. Por mencionar alguna cosa, estoy pensando esta parte de Sansón, por ejemplo, en el libro de los Jueces, ¿no? Que con una quijada de burro mata a 1,000 hombres, ¿no? A 5,000 hombres, cuando derriba el lugar donde lo tienen con los filisteos. Entonces, estos miles matados por Sansón, pues ni Rambo, ¿no? Ni Rambo en su mejor película, y es con una quijada de burro. O sea, no era una metralleta, ¿no? Ni una M15, no, nada de esto. Esto se le llama hipérbole, se utiliza la hipérbole, ¿no? Dios es el protagonista
en la historia, en estos 600 años. A veces aparece discretamente, ¿no? Entre bastidores, otras veces de una manera muy espectacular, con signos y prodigios. Lo que sí tenemos que entender es que Dios actúa en la historia en un pueblo y por un pueblo. Un poquito sobre los nombres de los libros. Aquí tenemos de Josué, de Josué a los Reyes. Como se entiende en la Biblia hebrea, así es en la Biblia hebrea, sí, y así los agrupan también. Y esto es como se entienden un poquito, ¿no? En la versión de los setentas. Entonces, tenemos dos versiones de estos mismos 6 libros, ¿sí? La versión hebrea y la versión de los 70. Súper rápido la versión hebrea, pues tenemos el Yehoshua, el libro de Yehoshua, eso dice acá en hebreo, Yehoshua, ¿sí? Que es Josué, que es el mismo nombre de Jesús, la misma raíz. Y después tenemos a Sopetín, ¿no? Otra vez el tin, yo les había enseñado en alguna clase como muy sencillo, como cada vez que termina im, el hebreo es plural, ¿no? Entonces, vamos a encontrar varias veces eso. Entonces, los jueces, ¿no? El libro de los jueces. Después tenemos el primer libro de Shemuel, ¿no? Se dice en hebreo, Shemuel, ¿no? Y así se escribe, Shemuel, ¿no? Y tenemos Shemuel como A, este es como una A, ¿sí? Esta es la primera letra del alefato hebreo, ¿sí? Es la A. Y luego dice Shemuel, y esta es una B, esto que tenemos aquí. Entonces, esto es un Shemuel B. Shemuel A y Shemuel B. Así es como ellos ponen, más o menos. Las letras son números también en hebreo. Y después tenemos primer libro de los Reyes. Entonces tenemos Melakim, ¿sí? Así se dice Reyes. Otra vez tenemos la IM. Melakim, y tenemos Melakim A, ¿no? Otra vez la Aleph aquí, Melakim A, que es primera de Reyes, y luego tenemos Melakim mismo, se lee al revés, esta es la M, la L, la K, la I, el Melakim B, esta es una V, ¿no? Aleph, Beth, se dice en la B en hebreo, entonces, estos son los libros, ¿no? Pertenecen a la segunda parte de la Biblia llamada profetas. Este conjunto antiguo, los judíos le llaman profetas, los profetas como anteriores le llaman, o los primeros profetas, así le llaman este conjunto los judíos, ¿no? Llamada profetas, y dentro de ellas son conocidos como Nevi'im Rizomim, ¿no? Aquí otra vez tenemos la terminación, Nevi'im, aquí tenemos, ¿no? Que quiere decir profeta o los profetas. Rizomín son los profetas primeros o los profetas anteriores. Cuando tradujimos esto, se tradujo, ¿sí? En la versión de los 70, por ahí en el siglo II antes de Cristo, los libros, y miren nomás, porque cuando lee en la Biblia, en el Nuevo Testamento, ¿no? Cuando se traduce Yehoshua en los 70 al griego, la Biblia de los 70 es la versión en griego. Yo le enseñé esto en la introducción a la Biblia. Si ve aquí es Jesús, si ve Jesús, aquí es griego si se lee de aquí para acá, aquí dice Jesús, ¿no? Josué, misma raíz del nombre de Jesús, ¿no? Y luego aquí tenemos jueces, crités, ¿no? Aquí tenemos como la manera que se dice en español. Y luego tenemos Basileon, ¿no? Basilea es reino, Basileon es de los reinos, ¿no? Está en genitivo de los reinos, Basileon, y tenemos Basileon A, o primer libro de los reinos. Ojo, ¿sí? En la Biblia de los 70, ¿sí? No había, si ves, Shemuel Aleph, Shemuel L pasó a ser Basileon A, ¿sí? Shemuel B pasó a ser Basileon B, ¿sí? Entonces, de los reinos, el primer libro de los reinos, el segundo libro de los reinos, el tercer libro de los reinos y el cuarto libro de los reinos. Porque luego tenemos Basileon, Aleph, Bet, y tenemos la que corresponde al número 3, Basileon 3, y luego Basileon,
4. Entonces, en la versión de los 70, no mencionamos Samuel. Tenemos Libro de los Reinos 1, Libro de los Reinos 2, Libro de los Reinos 3 y Libro de los Reinos 4. Libro de los Reinos 4. Al igual que el libro del Deuteronomio, se encuentra en la parte de la Biblia llamada Pentateucos, Kai, Histórica Biblia. Eso es lo que dice aquí, ¿no? Pentateucos, Kai, Histórica Biblia, Pentateuco y los libros históricos. Y los libros históricos. En esta parte los ubica la Biblia de los 70. Josué. Entonces entremos y hablemos de Josué, ¿no? El libro de Josué nos habla y nos presenta esta historia en dos direcciones, la historia de Josué, el primer libro, ¿sí? Entonces, como complementando con la entrada, este libro hace como dos direcciones. Una primera dirección es hacia la contemplación con la entrada de Canaán a la salida de Egipto, ¿sí? Entonces, la entrada de Canaán a la salida de Egipto como que cierra un ciclo. Esta es una primera dirección. Y la segunda dirección es hacia adelante, inaugurando con el paso a la vida sedentaria, la nueva etapa del pueblo. Un pueblo que había sido seminómada, ¿no? Otra vez, en otros términos, el paso de un régimen seminomádico al sedentario, de una cultura pastoral a una cultura agraria y urbana. Esto es lo que vamos a ver en el libro de Josué. La figura de Josué es pues la de un continuador y también un digno imitador de Moisés. Acá yo les había mencionado cuando estudiamos historia de la salvación o introducción a la Biblia, que podemos decir de Josué este dicho famoso de tal palo, tal astilla. Es decir, que es tan buen líder como Moisés, ¿no? De alguna manera, aunque otra vez mayoría de los biblistas dicen que no se puede comparar a nadie con Moisés, ¿no? La figura de Moisés y la figura de Josué, pues guardan ciertas simetrías en los textos. Por ejemplo, ¿no? Moisés cruza al pueblo por el Mar Rojo cuando son liberados de Egipto. Esto lo encontramos en Éxodo 14, ¿sí? Y en el capítulo 3 del libro de Josué encontramos que Josué hace que el pueblo, ¿no? Cruce el Jordán, y también el Jordán se divide en dos, el río Jordán se divide en dos, se pone el arca de la alianza y paran las aguas también, y entonces cruza el pueblo otra vez. A propósito de estas simetrías, ¿no? Moisés envía en Números 13 exploradores en el sur, cuando llegan a Kadesh, a explorar la tierra, ¿sí? Y Josué habla también y manda, cuando ya está cerca, bueno, fuera de Jericó, manda espías también. En Josué 2 encontramos esto, ¿no? Moisés lleva en su mano una vara que es como el que le da la autoridad y el poder. Esto lo encontramos en Éxodo 17. En Josué 8 vemos que Josué empuña una jabalina que también es muy parecido a la vara, ¿no? Y también la jabalina representa el poder, ¿no? Que le es conferido de alguna manera a Josué. Encontramos a Moisés en su rol de intercesor en Éxodo 32, en Números 14, y luego en Josué 7, del 6 al 9, lo encontramos también otra vez, otra simetría, otra comparación, otra cosa parecida entre el uno y el otro. Josué 7, del 6 al 9, como intercesor, ¿no? Moisés, tanto en Éxodo 24 como en Éxodo 34, como en Deuteronomio 29 al 31, habla de la renovación de la alianza. Josué en el capítulo 23 y capítulo 24 hablará de la renovación de la alianza. Finalmente, el libro del Deuteronomio, ¿no? Que se le atribuye a Moisés, ¿no? En el capítulo 32 al 33 tiene un testamento espiritual. Josué 23 también es un testamento espiritual. Entonces hay muchas semejanzas, muchas similitudes entre esta figura de Josué, que es un continuador y un digno imitador, sucesor de Moisés. Hay algunas diferencias, por supuesto, hay algunas diferencias.
Por ejemplo, Josué no promulga leyes en nombre de Dios, esto lo hace Moisés, ¿no? Josué tiene que complementar órdenes y encargos recibidos de Moisés, ¿sí? O contenidos en la ley, y Josué no goza de la misma, y esto hace el libro de verdad, y para diferenciar y para resaltar lo que ya yo les hablaba del final de Deuteronomio, no goza de la misma intimidad con Dios, aunque tiene una buena relación con Dios, aunque permanece fiel a lo que Dios le pide, no se comparan, no se comparan, ¿no? En el libro de Josué, pues Dios es el protagonista, ¿sí? Si Josué, si Josué ocupa la tierra, si Josué ocupa la tierra, esto es importante, ¿eh? Es porque el Señor se la ha entregado. Otra, no tiene que ver con los recursos humanos, no tiene que ver con lo valiente, aunque es valiente Josué, ¿no? Tiene que ver con Dios. La valentía de Josué en realidad se funda en esta asistencia divina que recibe, en su confianza en Dios más que en su pura valentía. Muy interesante, ¿eh? Y acá tenemos una cosa espiritual interesante. Los logros de Josué no son porque Josué, pues es muy, muy fregón, muy ducho, muy valiente, muy bravo, muy inteligente. Sí lo es, pero no es por eso que logra lo que logra. Es por su confianza en Dios. Es por su confianza en Dios. Es Dios quien elige y nombra a Josué, ¿sí? El Dios de Josué es el Dios de la alianza, por eso él terminará renovando la alianza. Entonces, una cosa muy difícil de explicar. Le voy a ser muy honesto, ¿no? Y yo voy a tratar de hacer un esfuerzo, pero una cosa difícil y que yo encuentro gente cuando explico esto, que es como que, y a propósito de cómo estamos ahorita con la situación del Medio Oriente, ¿no? Me parece que hasta nos da contexto, aunque suene loco, es cómo se justifica la invasión, perdón, cómo se justifica la invasión de territorios ajenos. Cuando estaba enseñando en muchas clases, cuando estoy enseñando esa parte de la Biblia, no falta casi nunca alguien que dice así como que, espérame, como, ¿qué es esto? ¿Por qué Dios está haciendo esto? ¿Por qué Dios está permitiendo esto? ¿Cómo se justifica la invasión de territorios ajenos? La conquista por la fuerza, la matanza de reyes y las poblaciones, ¿no? Que el narrador parece celebrar con un gozo exultante, como, ¡yay! Como destruimos la ciudad completa, ¿no? Porque tenemos pues aquí un territorio que pertenece a los cananeos, que con derecho, bueno, vamos a decir, que pertenece a los cananeos y que nos podemos preguntar como que, con qué derecho se apoderan de este territorio los israelitas, desalojando a sus dueños por la fuerza? La respuesta del libro, del libro de Josué, pues es que Dios se lo entrega, pero esto no hace más fácil, ¿no? El problema o la situación, hace la lectura y el entendimiento aún más difícil. A esto se le llama en hebreo el jerem, y es dedicar al exterminio lo que se ha conquistado, lo que se ha conquistado. Entonces se conquistaba la tierra y a dedicar al exterminio. Algunas explicaciones históricas, ¿no? Y yo voy a tratar de buscar sentido a esto, ¿sí? Algunas explicaciones. Antiguamente, una de las explicaciones que más, y hay toda gente que utiliza este argumento, ¿no? Es que aquellas poblaciones, lo que está pasando con las poblaciones es que están siendo castigadas por sus pecados, que se sabía y se relata en algunos de los pasajes de la Biblia que moralmente hablando, ¿sí? Estos grupos, los cananeos, los cananitas, pues eran perversos, ¿no? Y aunque habían conocido a Dios o habían escuchado de Dios, eran muy malvados. Esto es otra vez, un argumento antiguo, ¿ok? Este, entonces que eran castigadas por sus pecados, se han hecho indignas de seguir ocupando el territorio, ¿no? En Génesis 15:16 ya se presenta como una profecía de esto, lo leímos en su momento. A esto nos preguntamos como, bueno, ¿es legítimo o no? ¿Es legal?
¿Sí? ¿Hay una ley que ampare esto? ¿Que a alguien se le quite algo que era de ellos de alguna manera? ¿Sí? Y esto es como que explicaciones más actuales. Otra vez, yo decía, más antiguo tenía que ver como que son castigados estas poblaciones por sus pecados. Más actual es como la ley reitera a veces, y estamos hablando ya de hoy, ¿ok? Brinco un poquito para que hagamos un entendimiento o tratar de dar una explicación a esto. Cuando hay papás, padres de familia, que no han sabido cuidar a sus hijos, sino todo lo contrario, sino todo lo contrario. Aquí en Estados Unidos se llama CPS, Protection Services. Entonces, cuando a un niño, por ejemplo, llega golpeado a la escuela, ¿no? Aquí en Estados Unidos pasa bastante, golpeado, moretoneado, maltratado, o no come y todos los días llega a la escuela y no ha comido porque en su casa no le han de comer por negligencia, etcétera, pues las maestras o quien se dé cuenta hace un reporte a CPS, a Children Protection Services o Child Protection Services, ¿no? Protección al servicio de protección a los niños, ¿no? Se puede traducir así. Este, pues se les quitan los niños a los padres. En algunos casos es tan grave la situación de los padres y son tan todo un proceso de juicio y todo un proceso de análisis, ¿no? De la realidad, ¿no? De los padres. Estoy pensando, están profundamente, por ejemplo, hundidos en una adicción, por ejemplo, ¿no? Eh, que se les quita la patria potestad sobre los hijos. A menudo se les entrega a los abuelos, ¿no? Si no hay abuelos, entonces entran al sistema, ¿no? Que hay acá. Pero lo que quiero resaltar es quien tiene la autoridad para juzgar y ejecutar ese tipo de cosas en el ambiente actual, pues es una instancia reconocida, ¿no? Me parece que en México tendría que haber algo así, estoy casi seguro, ¿no? Pero aquí en Estados Unidos, en el presente estoy trabajando para Research Center y las historias son muy tristes. Entonces, Jenny, en algo de eso trabaja. Gracias, Jenny. Y este, ah, hay una instancia reconocida, ¿no? Le digo, en este caso en Estados Unidos es esta. ah, yo entiendo que también hay algo en México parecido. Hay un juez que dictamina, que hacen el análisis, etcétera. Hay un grupo de personas que trabajan en la investigación. En la Biblia, Dios posee esta autoridad, ¿sí? Es decir, Dios es el dueño de todo. Dios es el que da y Dios es el que quita, aunque suena medio extraño lo que estoy diciendo, ¿no? ¿Cómo le ejecuta? Tenemos que entender que la ejecución, muchas veces, lo que hace Dios es que va dejando ah, actuar a la dialéctica de la historia, va dejando que pasen y es como que estás actuando mal y entonces por actuar mal te viene una consecuencia, lo que yo había explicado con ustedes un poquito en el curso de Daniel, ¿no? Deja la dialéctica de la historia aceptando, aunque no justificando, la ejecución humana que a veces es torpe de un designio superior. Esto es lo que Dios quiere. Los humanos lo ejecutan, aunque no sea la mejor manera de ejecutarlo, pero así sucede. No podemos atribuirle a Dios la ejecución, es como si, cuando se lo atribuimos, es como si Dios lo hiciera, ¿no? Ahora recordemos el contexto global de la escritura, ¿sí? Otra vez ya me pego un salto más grande, ¿no? Un salto más grande, más allá del hecho, ¿no? Por encima del Yehoshua de este libro, del libro de Josué, está el Yehoshua de Nazaret, Yehoshua de Nazaret, que es quien pronunciará y dará la última palabra sobre esta cuestión de la justicia divina, ¿no? Que Dios siempre perdona, siempre ama a todos, porque Él es la última palabra, es la primera y la última, ¿sí? De Dios. La primera y la última. Entonces, tenemos que interpretar esto en la globalidad de la revelación. Y lo que yo les había explicado también en su momento es el entendimiento que tenemos de cómo actúa y cómo funciona Dios a esta altura de la escritura, en los libros históricos deuteronómicos, es limitada, no muy limitada, en comparación
con lo que encontraremos en la persona de Jesús, en la persona de Jesús. Este, ah, el libro de Josué se estructura, no más para que hagamos un repaso, ¿sí? De la siguiente manera, ¿no? Hay una primera parte, y voy a dividir la primera parte en estas dos. Josué como sucesor de Moisés, el capítulo 1, versos del 1 al 18, y luego la historia de los espías, una historia muy peculiar, la historia de Rahab, una prostituta en Jericó que les ayuda a los espías y que porque Rahab les ayuda es la única que se salvará del Jerem, del exterminio. Si les ayuda y se salva ella y su familia. Después tenemos el paso del río Jordán en el capítulo 3 y luego la celebración de la circuncisión y la Pascua en el capítulo 5. Después el capítulo 6, una parte épica, impresionante, la toma de Jericó, muy interesante. Vamos a hablar de esto la siguiente semana. Ya no me voy a aventurar, ya tenemos casi la hora de clase. Entonces, la toma de Jericó. Entonces, voy a tomar algunos partes de aquí para que analicemos el texto y hagamos un poquito de exégesis. Y luego el sacrificio de Acán, el que desobedece, ¿no? Respecto al Jerem, ¿no? Y el pueblo va perdiendo. En la conquista de Ai, así se llamaba el pueblo, ¿no? La conquista de Ai, cómo se iba perdiendo por culpa de Acán, que no fue fiel a lo que Dios les había pedido. El altar del Señor en la segunda parte, el capítulo 8, el tratado con los Gabaonitas, el capítulo 9, la coalición contra Gabaón en el capítulo 10, la conquista del norte en el capítulo 11 y el resumen de la conquista en el finales del capítulo 11, ¿sí? Y aquí terminan las conquistas y al final en el capítulo 12 tenemos la lista de los reyes vencidos al oeste y al este del Jordán. Y esta primera parte, pues, nos habla de la conquista, ¿sí? La primera parte que nos habla de la conquista en estos pasos. La segunda parte, ¿no? Si dividimos el libro de Josué en tres partes, la conquista, ¿sí? La repartición de la tierra, que va del capítulo 13 al capítulo 21. Vamos a tener, esta segunda parte se divide en anotaciones antes del reparto, primera introducción a la repartición, después tenemos la historia sobre Caleb en el capítulo 14, los límites de Judá, la continuación de la conquista de Caleb, ¿no? Y después de aquí, en la segunda parte, tenemos lista de las ciudades y luego la casa de José en Samaria, el hijo de, ¿no? de los descendientes de José, el final de la repartición, ¿no? En el capítulo 18 y 19, y luego algo sobre las ciudades especiales en el capítulo 20 y 21. 20 y 21. Esto es la segunda parte. Y la tercera parte final del libro, hay quien lo divide nada más en dos, hay otros libros que hacen una tercera parte, los que dividen en dos incluyen esta parte en la segunda. Hay quien lo divide en una tercera parte que hablan de la parte final del libro, ¿no? Y habla como el altar de Transjordania que realiza Josué en el capítulo 22, el discurso de despedida famoso que yo le había mencionado que es parecido al de Moisés en el capítulo 23, la asamblea en Siquén, que es donde Josué dirá que mi familia y yo serviremos al Señor, esta frase maravillosa que también la siguiente semana vamos a repasarla con mucha calma, y luego el final del libro, el capítulo 24, del 29 al 33, y al final un poco sobre la teología de la tierra, ¿no? Ah, la semana que entra, no voy a dejar ahí, la semana que entra y entraré a los libros de los jueces, trataremos algunos pasajes que me parecen claves e importantes para hacer análisis de alguna manera en el libro. En el libro de Josué hablaré del llamado de Josué, capítulo 1 a la 9. Entonces le voy a dejar mínimo de tarea que lea estos pasajes, ¿ok? Entonces, si de tarea yo se los voy a compartir, lee Josué 1 del 1 al 9 y luego lee Josué 6, el capítulo 6 que es la conquista de Jericó, y luego lee, no puse aquí, y capítulo 24. Vamos a leer eso para estudiar, ¿no? De una manera como más concreta algunas cosas interesantes, ¿no? Hacer un poquito de análisis en este libro de Josué.